Hola, ¿qué tal médicos? Soy el doctor Damián Treviño y vamos a platicar acerca del sangrado uterino anormal. El sangrado uterino anormal, aquí nos ponen dos definiciones que es importante que nosotros conozcamos. Va a ser la variación del ciclo menstrual normal e incluye cambios que pueden ser tanto en la regularidad, frecuencia y duración del flujo o la cantidad del mismo. ¿Por qué es importante nosotros conocer estos términos? Porque evidentemente vas a tener que saber cuáles son los patrones normales del ciclo sexual femenino y los valores normales de la menstruación para tú poder decidir si tu paciente tiene o no tiene un sangrado uterino anormal. Entonces, es importante yo distinguir este término de la hemorragia uterina normal, ya que esta como tal me va a estar hablando únicamente en aumento en la duración y la cantidad del sangrado uterino. Entonces, una hemorragia uterina normal me va a estar hablando principalmente en que tenemos un aumento en la cantidad. Muy bien, mientras que sangrado uterino normal va a ser un término que puede ser empleado para cualquier alteración que exista en el ciclo. Tal vez escuche redundante, pero es importante señalarlo porque son especificaciones que vienen en varios documentos. Entonces, toda variación del ciclo menstrual me va a estar incluyendo cambios en la regularidad, en la frecuencia y en la duración. El ciclo, ¿ok? Nosotros debemos de tener en cuenta esos patrones normales que nos dice la guía de práctica clínica. La duración normal va a ser un sangrado de 3 a 8 días. El ciclo regular va a ser una variación normal de ciclo a ciclo de 2 a 20 días. La cantidad normal va a ser de 5 a 80 mililitros por ciclo y la frecuencia menstrual normal va a ser intervalos de sangrado de 24 a 38 días. Esos patrones normales tienes que repasarlos, no se te pueden olvidar. Entonces, si mi paciente se nos presenta en que, doctor, es que llevo 6 días menstruando, pues tu duración normal del ciclo es de 3 a 8 días. Entonces, no es algo en lo que nosotros nos tengamos que asombrar. O sea, que no tiene un sangrado uterino normal. Pero si tu paciente te dice, doctor, tengo un sangrado durante 10 días, entonces ya se sale, entonces ya, prende su foquito, es un sangrado uterino anormal. La variación normal es ciclo a ciclo, doctor, es que no me ha bajado desde hace 4 días, 5 días. Bueno, pues el ciclo regular tiene estas variaciones y es completamente normal. La cantidad normal de 5 a 80, si tiene menos de 5, si tiene más de 80, entonces es patológico. Y la frecuencia menstrual normal van a ser intervalos que pueden ser de 24 hasta 38 días. Entonces, no se te olviden esos patrones. Vamos a ver también que de acuerdo a la cantidad de sangrado recolectado por un dispositivo, nosotros podemos orientarnos de cuántos mililitros está teniendo de sangrado tu paciente. Tenemos desde los apósitos sanitarios hasta los tampones sanitarios. De acuerdo a si es regular o si es nocturna, me hablan conforme la mancha o conforme en la ocupación del sangrado, de acuerdo al apósito, cuál sería el mililitro aproximado. En promedio, un tampón me va a absorber 5 mililitros y una toalla va a absorber 15 mililitros. No se te olvide esto. Entonces, cuando yo hablo de sangrado uterino normal, tendremos lo que ya muchos sabemos que es el PAN y el COIN. El PAIN principalmente me va a estar hablando de alteraciones que pueden ser identificadas con técnicas de imagen, estudios histopatológicos, y me va a hablar de anormalidades estructurales. Mientras que el COIN me va a hablar de aquellas que solamente son definibles por estudios de laboratorio, pruebas hormonales y de exclusión. ¿Ok? Aquí no existen alteraciones o anormalidades estructurales. Muy bien. Esa tablita que estás viendo acá, ahorita regresamos a la anterior, me hablan acerca de todas las variaciones que van a existir de acuerdo a la guía de práctica clínica. Esto es de la guía de práctica clínica. Pero algo muy interesante es que si tú te das cuenta, me ponen normal de 5 a 80 mililitros, regular más 2 a 20 días, frecuencia menstrual, intervalos de 24 a 38 días, duración 3 a 8 días. O sea, exactamente los mismos patrones que yo te había puesto al inicio de las diapositivas y que te dije, te los tienes que aprender, son exactamente los mismos patrones que estamos viendo aquí. Entonces, para tú aprenderte sangrado uterino normal, no tienes que complicarte las cosas. Tienes que aprender los patrones menstruales normales y si están abajo, pues obviamente te hablan de que tenemos un sangrado menstrual infrecuente,
o tenemos un volumen escaso. Si están arriba, pues me hablan de un sangrado menstrual muy frecuente o sangrado menstrual prolongado, dependiendo de cuál es el valor que se está elevando o cuál es el que se está disminuyendo. Si tú tratas de aprendértelo de memoria cada uno de estos, pues obviamente se te va a complicar aún más. Cuando yo tengo Cuando tengo sangrado no menstrual irregular, los puedo yo dividir en sangrado intermenstrual que ocurre entre ciclo y ciclo, sangrado postcoital que ocurre después del sexo y manchado premenstrual o postmenstrual o spotting que ocurre regularmente días previos o posteriores al ciclo menstrual. Sangrado fuera de edad reproductiva, sangrado postmenopáusico y menstruación precoz, ¿ok? Postmenopáusico, lo que ocurre después de la menopausia, precoz, antes de los 9 años. Hemorragia uterina anormal, aguda o crónica, aguda en una paciente que tenga cualquier episodio de sangrado en edad reproductiva sin embarazo y que sea de suficiente cantidad para requerir intervenciones. Crónica, sangrado que en duración, volumen y frecuencia ha estado presente en los últimos 6 meses. Las recomendaciones, pues siempre hay que evaluar adecuadamente cantidad, frecuencia, duración de los ciclos normales para evidenciar cuál es el daño, cuál es el problema, y se sugiere utilizar terminología estandarizada. O sea, esos que eran polio, menorrea, todas esas cosas ya no se deben de utilizar. Esto lo dice la guía de práctica clínica. ¿Qué es lo que tienes que utilizar? Esto, nada más. Eso es lo que dice la guía de práctica clínica, eso es lo que nosotros tenemos que estar utilizando, nada más. No otras cosas que utilizaban hace mucho tiempo los ginecólogos, la misma guía de práctica clínica te lo dice, entonces pues no lo hagas. Entonces, retomando con el sangrado uterino normal. Ya sabemos que el sangrado uterino normal, entonces va a ser cualquier cosa que se salga de esos patrones normales. Ya te había platicado que tenemos el PALM y el COIN que me permite a mí hacer el abordaje etiológico del sangrado uterino normal. El PALM son, o sea, ambas van a ser diversas enfermedades, PALM, pólipo, adenomiosis, leiomioma, malignidad o hiperplasia. Y eso es únicamente cómo los vas a identificar por estudios de imagen. El COIN, coagulopatía, disfunción ovárica o de ovario, endometrial, iatrogénica y las no clasificables. Estas únicamente las vas a poder identificar con estudios de laboratorio, pruebas hormonales o descartando alteraciones, pero nunca van a tener relación directa con anormalidades estructurales. Estos más que nada te ayudan para tú buscar cuál es la causa que puede tener tu paciente, ¿ok? Para que tengas en sospecha diagnósticos diferenciales. Entonces, dependiendo de las alteraciones, si hablamos de frecuencia, regularidad, duración, volumen o el sangrado intermenstrual, tú puedes ver cuáles son las causas más comunes de cada una de estas alteraciones en los patrones de sangrado. Si tenemos infrecuentes o intervalos mayores de 38 días o oligomenorrea, podríamos pensar en SOP, embarazo ectópico, embarazo, hipertiroidismo, todas las que vemos ahí. Por ejemplo, si tenemos poco, atrofia endometrial, trastornos de la alimentación como anorexia nerviosa, si ya te acuerdas un poco de lo que habíamos visto en la clase de amenorreas, pues todo eso me puede provocar una disminución de esa fase secretora del útero y por ende una poca menstruación. Si tenemos sangrado intermenstrual, siempre hay que recordar que cuando es aleatorio, pensar en cáncer de endometrio o hiperplasia, y cuando es cíclico, pensar en ovulación, endometriosis, o si está durante el embarazo, puede indicarnos un aborto. Para yo hacer el abordaje diagnóstico necesito solicitar papá Nicolau porque ya vimos que el cáncer puede ser una causa de sangrado uterino anormal, laboratorios para tratar de identificar el COIN, ultrasonido pélvico, para yo identificar PALM, primera prueba diagnóstica y me permite valorar el grosor endometrial, biopsia endometrial e histeroscopía, ¿no? Que estas van a ir determinadas principalmente por ultrasonido pélvico. Ahora vamos con lo interesante que son los algoritmos. Tú tienes una paciente entonces con una hemorragia uterina anormal. En el interrogatorio hay que estar nosotros preguntándonos, ¿está embarazada? Porque recuerda que el embarazo no únicamente se va a presentar con amenorrea, sino también se puede presentar con alteraciones en el ciclo menstrual, que sería un sangrado uterino anormal. Entonces, si mi paciente tiene embarazo, entonces hay que identificar si no está teniendo un aborto o si no tiene un embarazo ectópico. Si nosotros no tenemos la presencia de embarazo, o sea, tenemos una prueba negativa, entonces hay que valorar si mi paciente tiene o no tiene anemia. Muy bien, porque es importante porque esto me va a hablar de la gravedad, de la agudeza y de la severidad del cuadro. Y si mi paciente tiene anemia, importante, entonces yo voy a tener que tomar otras medidas de hemorragia uterina normal. Pues
pero en este caso, pues no tiene anemia el paciente como tal. Entonces, ahora voy a irme al siguiente paso. Si ya dijimos que el ultrasonido va a ser el primer estudio que yo voy a estar solicitando cuando tengo un sangrado uterino anormal, porque hay que buscar cuál puede ser la causa. Entonces, si tú sospechas de una anomalía estructural o histológica, ¿ok? ¿Sí? Entonces nos vamos al ultrasonido pélvico, que es lo más común que vamos a tener nosotros en la mayoría de los pacientes, ya sea porque tenemos miomas uterinos o porque tenemos hiperplasia endometrial. Voy a sospechar por el grupo de edad una anormalidad estructural, entonces solicito un ultrasonido pélvico. Aquí te plantean que si no tienes la sospecha de una anormalidad estructural o histológica, te pases ahora a la valoración de coagulopatías o endocrinopatías. Como tal, nosotros siempre vamos a estar utilizando el ultrasonido pélvico en prácticamente todas las pacientes que se presenten con una hemorragia uterina normal o un sangrado uterino normal, porque lo más común es que sean causas estructurales, o sea, la parte del palmo. Pero pues, nosotros también tenemos que hacer la valoración del COIN, e inclusive en ocasiones se pueden estar sobreponiendo una con la otra. Si yo tengo una sospecha de coagulación, pues evidentemente tengo que solicitar pruebas de coagulación y valorar con el hematólogo. Si tengo sospecha de endocrinopatía, entonces tengo que estar buscando algún dato que me pueda hablar de hirsutismo, virilización, obesidad, que me pueda hablar de una enfermedad androgénica o alteraciones tiroideas que me pueda hablar de un perfil tiroideo, ya sea hipotiroidismo o hipertiroidismo. Solicito mi perfil tiroideo y de una u otra voy a referir con el endocrinólogo o con el ginecoendocrinólogo para que termine de hacer la valoración. Si no tenemos ninguna sospecha de coagulopatía ni ninguna sospecha de endocrinopatía, pues nos regresamos a esta parte del algoritmo que nos dice ultrasonido pélvico. Entonces, el ultrasonido pélvico me va a permitir identificar ninguna alteración, o sea, no, mi paciente no tiene ninguna alteración estructural, entonces pues, descartamos causas estructurales. Alteraciones estructurales confirmadas como miomatosis, adenomiosis y pólipos endometriales, que esto me requería o me va a necesitar estar haciendo el abordaje de un origen anatómico. Y si tenemos engrosamiento endometrial mayor de 12 milímetros, por esto me va a estar sugiriendo que nosotros tengamos o hiperplasia endometrial o que tengamos inclusive cáncer. Entonces, aquí es importante tener mucho cuidado con respecto a las indicaciones de la histerectomía y la biopsia de endometrio, y para eso tenemos este, algunas recomendaciones que nos pone aquí la guía de práctica clínica. Entonces, lo primerito, cuando nosotros tenemos aquí, nos pone esa recomendación, está justificado la solicitud de ultrasonido en mujeres con hemorragia uterina normal cuando tengamos falla el tratamiento médico, examen vaginal incierto o se detecta una masa palpable, útero palpable abdominal, y el ultrasonido va a ser el estudio diagnóstico de primera elección en toda paciente que se sospeche de una alteración estructural. El ultrasonido tiene una sensibilidad de 80-96% para detectar anormalidades uterinas y una especificidad del 68 al 90%. Entonces, yo voy a buscar si mi paciente tiene un engrosamiento endometrial mayor de 12 milímetros. Y aquí hay que tener también mucho cuidado, porque nosotros vamos a hablar del límite superior de grosor endometrial, o sea, lo esperado en las premenopáusicas que sean mayor de 16 milímetros. Pero no que ese sea el punto de corte, sino que mayor de 16 milímetros se relaciona con una sensibilidad del 67% y una especificidad del 75% y un valor predictivo positivo de 14 para identificar patologías malignas. En las posmenopáusicas esto se reduce porque esas pacientes en teoría no deberían tener un grosor endometrial tan amplio. Entonces aquí hablamos de mayor de 5 milímetros. Entonces este engrosamiento endometrial mayor de 12 milímetros tengo que tenerlo en cautela y tengo que valorar específicamente si me está hablando de una premenopáusica o si me está hablando de una posmenopáusica. A pesar que aquí nos pongan como corte 16 para esos valores de sensibilidad y especificidad, lo que nos dice o la indicación de biopsia en las pacientes sería a partir de los 12 milímetros. O sea, si es mayor de 12 milímetros, le realizamos biopsia. ¿Qué otras indicaciones va a haber de biopsia? Si mi paciente tiene hemorragia uterina normal persistente, principalmente en mayores de 40 años o mayores de 90 kilos, que recuerda que estas se relacionan directamente con cáncer de endometrio, que tengamos sospecha de malignidad o que la biopsia tenga
o realizar biopsia cuando tengamos un espesor mayor de 5 milímetros, pero recuerda que esta indicación es únicamente para posmenopáusicas, no se te vaya a olvidar eso. Entonces, histeroscopía y o biopsia de endometrio, ¿cuál de las dos? Bueno, pues nos vamos a ver que los estudios de imagen e histopatológicos van a estar indicados cuando tengamos sospecha de anormalidades estructurales, ¿no? Que ya dijimos, ultrasonido pélvico, si cumple indicaciones de biopsia, le realizo la biopsia. La biopsia se va a estar, aquí nos ponen que se tiene que realizar con cánulas de aspiración endometrial y estos también me van a estar teniendo, o hay que considerar la presencia de falsos negativos cuando se utilizan ciertas cánulas como la EpiPen o la Enovac. Y la toma de biopsia a través del legrado está indicada en caso de tener duda diagnóstica o falla de métodos diagnósticos no invasivos o que tengamos alta sospecha. Las recomendaciones para la histeroscopía van a ser que debe realizarse cuando los resultados de ultrasonido no sean concluyentes. Está indicado el uso de histeroscopio en los casos que se sospeche patología intrauterina y las lesiones focales que requieren biopsia deben ser evaluadas a través de una histeroscopía. Entonces, como tal, tanto la histeroscopía como la biopsia van a ser estudios que se van a estar complementando muy bien y principalmente yo tengo que recordar cuáles van a ser las indicaciones de biopsia endometrial en las pacientes. No se me debe olvidar eso. Ya para finalizar con esta clase, vamos a hablar acerca del tratamiento. Tú obviamente le puedes solicitar mil y un estudios de hacer el abordaje apropiado. Sin embargo, tu paciente va a seguir teniendo un problema y tienes que solucionarle el problema. Y para esto vamos a ver cuál es el abordaje de mi paciente. Entonces, toda hemorragia uterina anormal de origen no anatómico, yo le puedo ofrecer dos tipos de tratamiento, el tratamiento no hormonal y el tratamiento hormonal. Muy bien, y el tratamiento se recomienda que sea durante 3 ciclos. Las recomendaciones que nos ponen aquí es que en pacientes con diagnóstico de hemorragia uterino de origen no estructural o anatómico, el tratamiento de primera elección va a ser el médico. Y aquí tú vas a tener antiinflamatorios no esteroideos, anticonceptivos hormonales intrauterinos u orales y danazol o agonistas de hormonas liberadoras de gonadotropinas. Si tu paciente no ha iniciado vida sexual, se te recomienda dejarle antiinflamatorios no esteroideos. Si tu paciente ya inició vida sexual, se te va a recomendar dejarle diulevonogestrel, pero también antiinflamatorios no esteroideos. Los AINES van a ser el tratamiento inicial en pacientes que tengan una hemorragia uterina normal de origen anatómico regular y no abundante. Y para eso tenemos el ácido mefánico, naproxeno y ácido acetilsalicílico. Se recomiendan de 3 a 5 días previos al inicio del sangrado y continuarse 3 a 5 días posteriores al sangrado. Si durante los primeros 3 ciclos de tratamiento tu paciente no mejora, entonces hay que pasar al siguiente medicamento y esto va a ser la terapia hormonal. La terapia hormonal, pues aquí los anticonceptivos van a ser una buena opción, siendo los de elección las microdosis en las adolescentes. Y generalmente esto lo vamos a reservar y más en este grupo de edad cuando no tengamos respuesta a 3 ciclos de AINES, como es la recomendación que te había dicho anteriormente. ¿Qué tipo de tratamiento hormonal vas a utilizar? Pues hay muchas opciones: anticonceptivos orales combinados, progestinas, medroxiprogesterona, levonorgestrel DIU, danazol, inclusive groselina. Muy bien, este último tener mucho cuidado porque recuerda que la groselina te va a estar provocando un síndrome perimenopáusico. Entonces, pues no queremos que nuestros pacientes tengan este problema. El danazol está indicado únicamente cuando fallaces con todos los demás tratamientos. Entonces, si tu paciente, ya sea le dices AINES o le dices diulevonogestrel, tiene mejoría, la mandas a su casa y le realizas vigilancia. Si no tiene mejoría, entonces hay que descartar anormalidades estructurales o histológicas por segunda ocasión, si ya lo habías hecho, o por primera ocasión, si es que no habías solicitado tú el estudio. Si descartas esas anormalidades estructurales, entonces ahora solicito un tratamiento hormonal, ya sea con 3 ciclos a 6 ciclos de estrógenos, progestágenos, danazol, GnRH, groselina, ¿no? Recuerda que esto es continuo. Primero inicio con anticonceptivos orales, después puedo estar poniéndole diulevonogestrel y después puedo estarle poniendo danazol y por último la groselina. Pero tú puedes estar teniendo que ya le pusiste diulevonogestrel, te pasas a danazol y por último termina con la GnRH. Solamente ten en cuenta eso. El danazol es, por así decirlo, la penúltima opción y por último de los últimos va a ser la goserelina, que va a ser el análogo de GnRH. Si tu paciente con esto tiene una mejoría, la mandas a su casa.
Si no tiene una mejoría, entonces tenemos que buscar menores de 40 años, fertilidad no satisfecha, mayores de 40 con riesgo quirúrgico, pues hay que revalorar por tercer nivel. Mayores de 40 años, fertilidad satisfecha, puedo yo ofrecerle una ablación endometrial. Si existe mejoría, la mandamos a su casa. Si no existe mejoría, ya le hiciste AIN, ya le pusiste AINES, ya le pusiste tratamiento hormonal, ya le hiciste una ablación y continúa sangrando, entonces esta paciente pues ya es candidata a histerectomía. Muy bien, entonces la histerectomía, bueno, la ablación endometrial se va a recomendar cuando la GnRH o el danazol haya fracasado, ¿ok? Es el siguiente paso. Y la histerectomía cuando tengamos más de 40 años, útero menos de 11 centímetros, enfermedades sistémicas y sin deseos de embarazos posteriores. No se te olvide eso, no le vamos a dejar histerectomía a paciente que llegó desde su primera instancia. A pesar de que sea mayor de 40 años, no se recomienda. Únicamente cuando hayamos tenido falla en el tratamiento médico. Muy bien, si no hubo falla en el tratamiento médico o contraindicaciones farmacológicas, entonces no hay indicación de histerectomía a pesar de que tenga más de 40 años y que tenga paridad satisfecha. No está recomendado. Y con esto concluimos el tema de tratamiento normal y de todo esto que ya hemos estado revisando. Espero te haya gustado la clase. Recuerda que ese tema es de suma importancia para fines del ENAR. Es importante que tú domines algunos puntos que estuvimos revisando y pues no olvides darle like a nuestro video si te ha gustado esto y acceder a cualquiera de los otros cursos que tenemos en nuestras plataformas. Que tengas un excelente día.